bienvenidos. Bueno, soy Juanjo Bernabeu, el director académico, como ha dicho Paula, que es la responsable de marketing. Nada, bienvenidos a esta masterclass. Nos encanta hacerlas. Hacemos esto periódicamente, lo hacemos todos los martes para crear un poquito de comunidad, para que nos vayan conociendo. Estas masterclass están relacionadas con nuestras formaciones en Movie School, que realmente es un centro nuevo que nace como especialización del centro Trazos, ¿vale? Que se mantiene como una nave nodriza y actúa como una especialización de trazos, ¿de acuerdo? Donde realmente vamos a convertir a los alumnos en especialistas en 3D para cine, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de estas dinámicas, pues vamos a tener diferentes formaciones, másteres, cursos, y justamente en este caso las masterclass que estamos haciendo están relacionadas con estos cursos avanzados, que en este caso, la de Lighting, justamente la está dando Sergio Arana, que es el docente de esta propia formación, ¿de acuerdo? Entonces, no os interrumpo más. Supongo que faltará gente por meterse. Habitualmente llegan un pelín tarde, pero se suele llenar bastante. Y vamos a darles tiempo para que entren, ¿vale? Pero bueno, Sergio, si quieres, ves empezando, ya metiéndose más gentecilla por aquí, ¿vale? Y cualquier cosa, estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Sergio, te doy todo paso. Gracias. Gracias, Juanjo. Pues empiezo introduciéndome. Soy Sergio y he hecho un poco de todo, de animación, videojuegos y VFX, como Lighting y Compositing Artist. He trabajado en empresas como Axis Studios o DINEC y bueno, he hecho sobre todo mucho trabajo en cuanto a cinemáticas para videojuegos y es un poco en lo que he decidido centrar esta masterclass hoy, hacer un pequeño shot de lighting, como sería para una cinemática más o menos fotorrealista, que no es un lighting un poco ya no tan cartoon y un poco muy viviendo del cine y del lenguaje cinematográfico. Y bueno, eh, mi idea es básicamente enseñar la escena y paso a paso cómo construiría el lighting para que os hagáis una idea del proceso de que es hacer un shot. Será algo más sencillo cuestiones de tiempo, pero yo creo que hay suficiente tiempo para meterse en ello. Entonces comparto la pantalla. A ver. Mm, Perfecto. Mm, Si se ve, me podéis. Supongo que se ve, asumo, si no dice nada. Em, Sí, pues sí, bien. se te ve perfecto, ¿eh? Te hubiera Perfecto. avisado. Sí, ay, mira, me Gracias. he escrito por el chat, sí, sí. Vale. No sé cómo de familiarizado estáis con Maya, pero básicamente lo he planteado para hacerlo en Maya con Arnold, que es el engine de render que viene con el programa y es el que se usa casi siempre, es el más habitual en la industria. De software también se usa mucho Houdini, pero yo creo que bueno, para comenzar y sobre todo en muchas empresas que ofrecen roles a juniors se suele usar mucho Maya, entonces es interesante también saber cómo funciona. Al final, la parte más técnica, digamos, también es algo que depende mucho de estudio a estudio y a la que entras a un estudio diferente tienes que reaprenderlo de cero. Entonces, la gente muchas veces se preocupa por el aspecto más de técnico de cómo funciona un programa y al final es algo que no te vas familiarizando porque al final hay relaciones obviamente, pero cada software y cada empresa con su pipeline es completamente distinta. Bueno, entonces, primero de todo, eh, como habéis visto quizás en la introducción, en la imagen para promocionar la masterclass, lo hemos planteado un poco como una escena en la que había trabajado yo por una cinemática de Magic the Gathering, que es un lighting así más cinematográfico, buscando siempre mucho el contraste. em, Siempre, quizá en la animación más cartoon, siempre se busca más en una iluminación high-key que se llama, que es tener ya una base bastante iluminada y sobre ella añadir más luces para dar forma.
pero en así más lenguaje cinematográfico intentamos buscar más el oscuro y jugar también tanto con las sombras como con la luz para ese impacto sobre todo muy narrativo en la historia que estamos contando sobre todo. Entonces siempre el primer paso es referenciar. En un entorno más profesional sí que normalmente esto te viene más hecho porque habrá un color script o habrá un master shot del que parte tu shot. Entonces, no tienes que tanto buscar tus propias referencias, pero para hacer más trabajos personales, sobre todo para construir reel, em, siempre es súper beneficioso encontrar más o menos un poco de referencias de lo que buscamos. No tiene que ser de CGI, o sea, podemos referenciar cosas de pintura clásica o de cine tradicional, live action, que al final es, digamos, donde hay más trayectoria de, de años y años de bueno, historia del arte y iluminación, y entonces hay mucha información que podemos coger de aquí. Y siempre es recomendable buscar menos referencias y muy, muy específicas, exactas a lo que queremos conseguir. Entonces, yo me he encontrado estas cuatro referencias, dos de pintura y dos de cine, simplemente para tema de paletas de color, eh, cómo funcionan los volúmenes y las atmósferas, contraste entre foreground, el background, cómo separar planos usando las volumétricas. Y bueno, empiezo entonces con el proceso. Ya me he preparado la escena con un lighting para tener, digamos, un ejemplo de a lo que llegamos. em, que sería algo así. em, em, Digásemos, es hecho, a ver, lo he planteado como un lighting en estático. Siempre es en la industria, es un poco diferente porque vamos a siempre que trabajar en secuencia con un plano con animación. Entonces hay cosas que se hallan un nivel más de complicación. Pero bueno, siempre, sobre todo si ahora sois más estudiantes, está bien intentar, como siempre, encontrar algunos assets que funcionen para construir tus propias escenas. Hay mucha cosa gratis en Internet. Hoy en día eh, está con Megascan, hay muchas librerías e incluso assets que son muy baratos y es como muy conveniente para construir cosas porque en el lighting estamos un poco vendidos porque dependemos mucho somos como si una cadena de producción, los que ponemos la pintura al final en el coche, entonces si no hay coche, es difícil un poco. Entonces, siempre hay que tener un poco de nociones, sobre todo al principio, de al menos construir una escena con un poco de concept dressing, saber posar un personaje sin ser obviamente, dedicarles muchísimo tiempo a eso. Al final, lo que buscamos es lighting, pero em, es muy importante también cinematografía en cuanto a encuadre de cámara. Eso se nota muchísimo. Casi la mitad del shot de lighting dependerá del encuadre de cámara y de cómo están posicionados los elementos. Hay veces que te encuentras con shots que son como cenitales y solo hay un suelo. Entonces, darle cualquier tipo de gradientes a eso te acabas peleando muchísimo con el shot para intentar que se vea bien. En cambio, a veces con un shot que está muy bien puesto el personaje y el environment, le acabas poniendo dos luces y se ve increíble ya. Y bueno, entonces siempre es importante, siempre, aunque seamos especialistas en lighting, saber un poco de todo para poder, digamos, ser nuestra propia, digamos, nuestro propio mini estudio de 3D sin tener que depender de otra gente. Siempre, después está bien conocer a gente que es animadora y entonces intentar hacer colaboraciones con ellos que te den, pues yo animo algo y te doy, tú lo montas el shot y lo iluminas y haces la compo y para portfolios sobre todo va muy bien para estudiantes. Vale, primeras cosas que siempre hay que hacer cuando empezamos una escena de lighting
es setear todo el tema de color management. Eh, Esto lo encontráis en Windows, Preferences, en Preferences. Y aquí a la sección de Color Management, y básicamente siempre vamos a trabajar con el estándar que es ACES. Básicamente es el estándar de color que se usa en la industria para tema de procesado de texturas y de renderizado. Básicamente nos da un espacio de color mucho más grande y eso al renderizarlo después lo llevamos a compo y podemos tocarlo todo lo que queramos porque no se va a clampear los valores porque hay información de sobras. Entonces, cada vez que nosotros modificamos algo desde COM se pierde un poco de información, pero con esto nos da la capacidad de sobras para tener rangos de color y de información de sobras. Em, Sí que, bueno, esto si vais a la web oficial de ACES, os descargáis estos archivos. O sea, cuando veamos el mayo tenemos que darle a Enable Color Management y aquí hay que cargar este archivo que lo podemos descargar desde la web como digo, oficial de ACES. Y luego sí que aquí es importante siempre usar em, la misma, si después cuando vayamos a Nuke, configurar Nuke también para la compo con el mismo, digamos, espacio de color, porque si no nos pasan cosas raras, de que se ve diferente bueno, hay un montón de líos. Luego es importante poner aquí en View en sRGB para que nuestros monitores funcionen siempre es con sRGB, entonces que convierta internamente el proceso de ACES para que nosotros lo veamos como una imagen en sRGB, que se vea bien en nuestros monitores. Porque si no se va a ver lavado o se va a ver, por ejemplo, las texturas. Normalmente yo lo he puesto seteado aquí porque los assets que he tenido, que me he descargado, las texturas eran PNGs o JPGs que venían en formato de colores RGB. Entonces yo lo he puesto así para que ya funcione bien. Pero digamos, la forma profesional de hacer es trabajar siempre en linear, que se llama, con texturas que estén en espacio de color lineal. Y entonces aquí habría que poner el ACES-TG. Pero si tú intentas ponerle, digásemos, una textura que viene en sRGB, la intentas poner, dejas en ACES, te va a hacer como doble conversión y se va a ver como lavado. Entonces, siempre es importante saber con qué assets estamos trabajando y con qué tipo de texturas. Sobre todo si hacemos proyectos por nuestra cuenta. Vale, una vez establecido esto, ya esto es lo más importante. eh, Siempre vamos al render settings, que lo encontráis aquí, con el engranaje. Y bueno, siempre es importante tener al no renderer como motor de render. Y entonces es importante setear un par de cosas aquí. Primero de todo bueno, escogemos nuestra resolución. Escogí un formato panorámico, que es así el que se usa en cine. Pero puede ser 1920 por 1080 y, por ejemplo, que es el formato tradicional HD. Aquí seleccionamos nuestras cámaras. Es importante a veces si, por ejemplo, aquí tengo dos cámaras, casi siempre vamos a renderizar solo con una, entonces es escoger la cámara que queremos y porque si no, si nos dejamos esto con la cámara equivocada, pues nos encontramos con el render mal después de haber renderizado toda una noche y la lías. Y simplemente aquí activar el Merge OBIS. Merge OBIS lo que nos va a hacer es renderizar todo en un archivo XR, porque si no, todos estos OBIS que, bueno, luego os explicaré cómo setearlos, nos lo va nos lo va a guardar a archivos separados. Sí que es cierto que a veces en vez de tenerlo todo junto es mejor separar uno con el beauty, con toda la información de los pases RGBA, o sea, nuestros light groups, y luego tener un pase de utility con nuestros zetas, position normal, todo eso.
y a veces incluso se separa también estos AOBs, la parte de diffuse, specular, SSS, pero a veces se suele meter con el beauty también. Pero yo lo he puesto aquí de momento todo junto para no liarlo de momento. Y, pero bueno, es lo que no me voy por las ramas. Lo importante es tener esto en Merge AOBs no se cree como 100.000 archivos. Eso está bien. Mm, vale, aquí es donde, bueno, aquí tenemos single frame porque en la escena de hoy vamos a trabajar con en un solo frame, pero si queremos hacer una secuencia de imágenes nos tendríamos que coger nuestros archivos, depende de la naming convention que queramos. Aquí donde pone el símbolo este nos pondrá el número de frame. Vale, pues de momento esto lo voy a bajar para cuando trabajamos. Siempre es mejor tener settings más bajos porque nos va a responder mejor. Obviamente no queremos estar esperando 5 horas para cuando estamos trabajando en el lighting. Y le voy a quitar el lighting sampling. Y bueno, aquí lo último, tenemos unas cientos de herramientas. Siempre cuando renderizamos lo que más tarda, lo que más pesa es el displacement. Y si estamos trabajando con una escena muy pesada, con un environment con muchísimo texturas muy pesadas de displacement, le podemos dar aquí. Entonces, mientras estamos trabajando con el render view, eh, nos quitará el displacement para que vaya mucho más rápido y podemos trabajar mejor. También incluso a veces la atmósfera, pero no lo recomiendo. Esto sí que hay que acordarse bien después de quitarlo, porque si no después te vuelves loco diciendo por qué no me daba la atmósfera, porque no hay volumen y es por esto que las dejo encendido. Vale, pues también desde el outliner es importante tener organizadas las cosas para después, para hacer el tema de render layers, te lo facilita muchísimo todo, separar nuestras layers en carpetas, en groups, tener un environment. Si tenemos elementos en cámara que estén muy pegados a la pantalla, es siempre imprescindible separarlo en una layer específica porque si no genera problemas en compositing, sobre todo cuando estás utilizando el de focus, eh, te genera como artefactos. Entonces es mejor, por temas de filtros, cómo funciona el CDEP, es mejor separar las cosas por lo que esté muy cerca de cámara en su propia layer. Em, También te ahorras problemas de mates, cosas así. Vale, environment, characters y nuestras luces las organizamos en una carpeta. Em, y bueno, siempre esto es una escena de interior, em, aunque siempre es más fácil tenerlo así modo teatrillo, o sea, si tenemos una habitación con techo, con paredes, primero nos va a complicar más para posicionar el lighting. Pero aquí como estamos trabajando a cámara, pues nos podemos permitir hacer la trampa. Y siempre es importante empezar, em, aunque sea un lighting así más claro oscuro, más cinematográfico, con un tono más moody, em, es importante no tener los negros clampeados. O sea, si algo está completamente negro, em, siempre nos van a tirar atrás los CG Supervisor, porque tiene que haber un poco de información y además siempre podemos reducir. Siempre desde comp es mejor poder reducir, porque si no hay información no la vamos a poder añadir en comp casi, a no ser que hagas algunas trampas. Em, pero siempre es mejor tener una base de relleno. Entonces, bueno, empezamos con esta luz, que digamos, usa para cielos, que nos va... Desactivo las luces para empezar un poco de cero. Em, Aquí como tenemos el panel de Arnold de render. Tenemos aquí como intensidad, exposición, es lo típico. La intensidad siempre es mejor dejarla a 1, no tocarla,
Em, Incluso si tenemos que ir a valores negativos en exposición, porque em, esto simplemente se suele usar para desactivar luces. O sea, si quiero desactivar luces, siempre tengo que poner esto a cero y para probar si cómo funciona o cómo no funciona. Y siempre me puedo dejar esto. Entonces, siempre intento trabajar desde la exposición para intentar mantener también una coherencia. Em, vale, entonces, esto lo que nos va a dar es una base para empezar. Aquí tenemos el render view, que es donde vamos a ir a ver el preview de lo que estamos trabajando. Aquí poner nuestra cámara y le damos a render. También trabajar con un HDRI nos da... em, esto va bien para hacer temas de look depth, tener una luz plana para saber qué está haciendo, qué está haciendo cada shader, porque a veces te vuelves loco intentando trabajar la luz, el problema era el shader. Obviamente esto es muy loco para lo que buscamos buscando y hay que bajarle mucho la exposición. Y luego también aquí hay dos opciones que se suelen hacer. Una es que podemos inventarle... No, no, perdón. Eh, Le puedes meter una rampa. Esto va muy bien para hacer cielos. Si no tienes imágenes de HDRI, em, podemos añadir una rampa a a la parte de color y aquí pues intentamos imitar un poco cómo funciona un cielo nocturno, como digamos es la base de nuestro shot. Em, ay, Se está yendo un poco la olla a esto. Sí que le pasa. Bueno, podemos hacer con valores. A ver, bueno, ahora. Em, bueno, pues aquí podemos, en vez de tener un color plano que nos va a dar algo más aburrido, le podemos intentar dar un poco de variación. Es importante siempre intentar al principio trabajar con colores desaturados, porque si no se va a ver muy, no sé, como muchos colorines. Entonces estamos intentando tener como algo siempre más serio hasta el lighting cinematográfico. Bueno, ahora vemos que me he ido demasiado oscuro. Entonces podemos recuperar un poquito más de aquí. Entonces, aunque esté un poco más levantado, esto después en el compo lo podemos bajar casi imperceptible, pero siempre tener un poco de información en todos lados, porque si no, eh, se queda la escena descompensada, desbalanceada. Es mejor empezar con algo muy, muy, muy sutil. Lo que sí yo en mi escena, lo que hice, en vez de poner la rampa esta, es ponerle una imagen, un HDRI. Esto siempre se suele usar para exteriores, pero también lo podemos usar para interiores, para nuestra base. Nos va a dar una imagen, un color un poco más rico porque ahí tenemos todos los tonos que nos proporciona la imagen original. Sí que la he rotado para que, digásemos, la, donde vendría la key light esté bloqueado por la pared para que no, para que no nos meta digamos, una luz naranja aquí que no me interesa. Simplemente quería el tono este frío para comenzar y partir. Em, Esto se rota. Lo que si pongo la parte más de sol me va a dar estos tonos que no me interesa ahora para una escena interior. Si estoy haciendo un atardecer o algo así, pues sí que me interesaría. Em, y bueno, por tema de partir como base, esto es todo.
Desde aquí, bueno, es importante poner cámara cero o si no se nos va a ver, aunque aquí no, en nuestra escena no importa mucho porque solo vemos el environment, pero si tuviésemos una ventana, por ejemplo, y tuviésemos esta uno, se nos vería en cámara y no queremos que se nos vea en cámara ninguna luz en general. Em, pero por aquí podemos controlar, digásemos, si queremos que afecte más al diffuse, al specular, subsurface. Esto hay que ir con cuidado, depende de en qué medio estemos trabajando. En VFX casi siempre está prohibido. Te van a regañar si tocas de aquí porque si tienes que tocar de aquí quiere decir que el look de shading está mal y estás rompiendo realmente el fotorrealismo de la escena. Cuanto más cartoon sea lo que trabajamos, más libertad tenemos para romper un poco digásemos, la física. Y si queremos que muchas veces lo que se hace es tener dos HDRIs, uno para el diffuse y otro para darle más, digásemos, em, todo quitado menos el especular. Y esto lo que nos da, por ejemplo, es más reflejos especulares, que suele ir bien en escenas nocturnas exteriores o por ejemplo, ha llovido y queremos darle ese efecto que se suele hacer mucho en cine. En escenas nocturnas, lo que muchas veces cogen una manguera y tiran agua en el suelo y te da esos reflejos que dan mucha más riqueza a la imagen. Aquí te quitan, digamos, un suelo se va a ver muy plano y si le pones especulares, pues le da un poco más de vidilla a la imagen. ¿Ves? En esta le he quitado todo y ahora solo me está afectando como a los especulares de la imagen. Y esto va bien, pues si eso, si quiero que me está quedando plana la imagen, le puedo añadir esto. De momento le voy a dejar como estaba. El volumen, es importante en Arnold separar las luces volumétricas de las que no son volumétricas. Es decir, nuestras luces que van a iluminar el environment, personajes, siempre van a tener la contribución de volumétrica cero. Y luego vamos a tener unas luces específicamente para dar volumen, porque la volumétrica va a ir en su propia layer. Luego para comp es importante montarlo así. Eh, vale, volviendo a esto, lo voy a dejar más. eh, Perdón, lo voy a dejar más apagado. Está uno, para empezar a trabajar sobre ello. Vale, pues una vez ya podemos empezar a trabajar el lighting. em, Siempre es importante ir un poco de más general a más específico. Em, Intentar buscar las luces principales, las keys, que nos van a dar, digásemos, el fondo sobre lo que vamos a echar todo el shot. Vale, se suele trabajar la luz más, más usada, la estándar, es la Area Light de Arnold, que es, digásemos, una grid light, es un rectángulo. Vale, pues obviamente esta escena lo que nos va a dar la fuente de iluminación es esta lámpara. Entonces queremos focalizar siempre la atención en el personaje principal y tener un poco de información en el fondo, pero lo importante es ella en este caso. Entonces siempre vamos a intentar, vale, en 3D, estos más conceptos más fundamentales de lighting, lo que buscamos es huir de lo plano. Y es utilizar las luces para un poco envolver todo y dar tridimensionalidad. Un poco hacer destacar las formas de nuestros objetos. em, y entonces siempre un poco las luces para envolver.
lo habéis visto antes, vuelvo a activar esto con Shift H. Siempre los light, los regens de light siempre van a tener como esta disposición envolviendo al personaje, jugando con las exposiciones para hacer gradientes y, digásemos, sacar un poco más de chicha de las formas que tenemos. Vale, pues aquí siempre se empieza con la exposición. Aquí depende cómo se trabaje, pero yo le suelo quitar el normalize. Esto lo que nos va a hacer es cambiar la exposición. Si hacemos la luz muy grandes, va a bajar la exposición. Si lo hacemos muy pequeña, va a ser muy brillante. Si lo quitamos, em, digásemos, aunque quitamos el tamaño, nos va a dejar la exposición siempre igual y nos deja que solo lo controlemos desde aquí. Em, de momento esto nada. Em, Bounces, estos son los rebotes de la imagen, de la luz. Em, lo podemos setear desde la luz y ponerle algo como 20 es más que suficiente normalmente. Vale. Tema de color, tenemos desde aquí, podemos meterle los colores que queramos o podemos usar la temperatura de color. Esto es más, digásemos, basado en física. Es una luz, digásemos, más fría. Eso es un poco contraproducente, pero una luz que emite menos calor va a ser más anaranjada, menos potente. Y cuanto más potente nos vamos a los azules. Em, entonces, em, eso está como hay mediciones en internet, podéis buscar em, una luz de vela, en Kelvin, estos son Kelvin, em, cuánto, cuántos grados son. Em, Esto va muy bien para luces de fuego, para espelmas, sobre todo porque siempre se van a mover, el fuego siempre se mueve por estos rangos. Em, pero lo bueno es que lo puedes seleccionar el color desde aquí. En este caso voy a usar la temperatura de color. Voy a dar algo como 2500 para empezar. Ya vamos a probar. Entonces aquí obviamente nos hemos pasado, pues primero quitarle el volumen, que me he olvidado. Y le vamos a hacer un poco menos de exposición. Queríamos algo de momento sutil para empezar y empezar a buscar formas interesantes. Y, por ejemplo, ahora está demasiado plano. En mi opinión, si buscamos las referencias, em, siempre se deja un lado de la cara más oscuro que el otro. Em, em, si no, aquí no está tapado por la nariz, pero se llama el típico triángulo de Rembrandt, que digas, lo ves en pintura clásica, que cuando pones una luz tres cuartos, aparece como que un triángulo en el lado de la cara que no está iluminado y es como bastante como appealing. Al final esto no estamos haciendo ciencia, es arte, entonces estas son fórmulas que funcionan, pero al final siempre está guay como artista buscar lo que te funcione a ti y una vez tienes las bases establecidas, un poco salirse, romper las normas. Em, vale, también otro parámetro que es muy útil es el spread, que digásemos, hace como focalizar un poco la luz. O sea, cuando está uno, es como que abre para todos lados, entonces va a iluminar hacia aquí y hacia aquí. Si queremos hacer más foco, podemos un poco bajarle esto. Así que nos va a subir la exposición, entonces siempre habrá que compensar un poco. Y bueno, esto lo podemos también trabajar en real time. Desde aquí le voy a subir un poco la temperatura porque me está quedando muy rojiza para la luz de base que quiero usar.
Vale. Pues me empieza a gustar más. Nos da un poco más de sombrita en un lado de la cara, en la nariz. Incluso aquí, una cosa muy importante es el reflejo de los ojos. Es lo que más vida le da al personaje si no tiene... a ver, depende mucho también a gustos. Hay gente a que le gusta, le parece muy falso, pero sí que a mí cuando se ponen luces, específicamente una luz redondita para poner, sí que me parece muy falso, pero cuando las propias luces de la escena te dan unos reflejos en los ojos, sí que le da como mucha vida al personaje. Incluso esto se usa mucho en VFX, cuando estamos haciendo macheo por ejemplo, de eh, un digital double, o sea, el playtest es un actor que con la iluminación de set queremos hacer como integrar un personaje, se puede usar para ver dónde viene la luz un poco. Entonces, vale, pues a partir de aquí es empezar a añadir cosas. Em, Como os he dicho, por ejemplo, la luz principal, esta lo estamos falseando, obviamente, siempre tenemos mucho margen para poner las luces. O sea, aunque el foco de luces aquí, incluso en cine tradicional, se fakean las proyecciones de la luz para conseguir algo más interesante. Em, vale, para duplicar luces está bien es el Duplicate Special, poner esto, porque si tenemos una rampa aquí o una imagen, em, si lo duplicamos con el normal, no se va a perder. Entonces, esto se va a quedar en negro. Entonces, a veces te vuelves loco porque la luz, digamos, pues no te funciona y es porque esto está en negro. Y siempre acordarse de duplicar Duplicate Special y el Input Graph. Mm, Vale, pues a partir de aquí me interesa más como resaltar un lado de la cara. Aunque la luz venga de aquí, podemos falsear y añadir un poquito de rim. Le voy a poner más pequeña para que afecte sobre todo a la cara, que es lo que va a ser más interesante. Y le subimos un poco la exposición. Y para empezar a añadir cosas. Esa escena, como no es tan pesada, no va a pasar tanto, pero el darle el petardeo un poco cuando creas luces nuevas. Entonces, para evitarlo, eh, una forma de evitarlo es cada vez que creamos una luz nueva, venir aquí y darle a Update Full Scene. em, digamos, para que se reprocese de cero y normalmente evita el crash cuando no metemos una luz nueva. Em, vale, esta herramienta de aquí nos permite isolar, nos permite, si tenemos varias luces y ahora quiero empezar a centrarme en qué hace cada luz, le doy aquí y con la luz que tengo seleccionada, pues digásemos, me la isola. Y esto va bien para, digásemos, cuando ya empezamos a tener bastantes luces en pantalla, pues empezar a poder, digamos, ver qué está haciendo cada cosa. Eh, pues lo que quieras, estoy buscando ahora es intentar perfilar un poco más y que me den... vale, otra cosa es aquí, los snapshots. Está guay siempre ir tomando snapshots para comparar el proceso, digásemos. Em, a ver, espera, porque se me está viendo. Un segundo. Vale, ahora. A veces se le va la olla harto también. Cuando escondes luces así, es mejor no hacerlo. No usar el hide el Maya porque te puedes dejar alguna luz escondida por ahí o a veces se petardea un poco. Vale, pues
puedo ir comparando con lo que está ahí creado, pues si no quiero, para hacer un antes o un después, si me gusta o no, pues la quito y ahora tengo para comparar. Entonces, me gusta el perfil este que le da, me gusta, cogemos un poco más de detalle en la cara y pues entonces la dejo. Vale. eh, una cosa que sí que hice aquí, eh, como estas luces, a ver si la encuentro. Sí, ya está. Quería, quería dar un poco más de vidilla en los ojos, entonces lo mismo, quería esta luz, la puse aquí em, para, buscar un reflejo en los ojos. ¿Qué hice? En vez de poner un color, em, podemos usar imágenes como textura en las luces. Esto va muy bien si tenemos una luz diegética, y digásemos una luz que existe digásemos en la propia escena, una lámpara o algo así. Intentar siempre poner una textura para que no nos quede, que va a ser un rectángulo, por ejemplo, que queda muy falso, queda muy CGI. Entonces siempre buscarse una imagen que le dé un poco de textura. Entonces, para como quería falsear el reflejo de como una espelma en los ojos, pues simplemente me busqué una imagen de una, llamita y esto se debería ver. Vale, aquí también la usé aquí hice trampas. Aquí esto está solo afectado en el especular porque y indirect, porque quería hacer un poco más como em, que el personaje tenía un poco de sudor en la cara, que eso siempre le da un poco de... Aquí esto está demasiado fuerte, quizá. Eh, Le da un poco más de fotorrealismo, un poco más que no quede tan de cera el personaje. Aunque eso debería, realmente es mejor tocarlo de shading. Em, vale. Pues eso, con esta imagen eh, le doy un poco un reflejo un poco más, con un poco más de calidad de llama. Que ya nos da el gradiente este de amarillo a rojos em, más natural. Y esta luz la tenía siempre simplemente eso para el especular. Em, vale, otra cosa que sí que hice es siempre, aquí ya depende del director de arte, lo que busque. Esto es muy de cinemática, lo de siempre al otro lado poner una luz de... Sí, a ver, acabo de ver el personaje, el comentario, sí que es cierto, obviamente que el comentario he visto que habéis dijisteis que sí que es mejor cambiar la textura, obviamente tienes toda la razón. Siempre es mejor hacerlo desde Look Depth, pero como Lighters, por ejemplo, a veces no tenemos esa opción porque no nos deja tocar los assets. Si estamos trabajando... Sí, sí, tienes la razón. Tienes la razón de que es mejor siempre cambiar las cosas desde el asset porque digamos, mm, empiezas a tocar, tienes que tocar menos cosas de aquí, te cargas menos el fotorrealismo. Pero si no tenemos esa opción, pues podemos hacer estas trampitas para conseguir algo más, digamos, este lighting. Si queda, al final, un poco es si queda bien, eh, podemos tirar con ello. Em, es lo que comentaba aquí, añadir como si tenemos una luz principal de cálida, pues intentar compensar con algo, aunque sea muy sutil, azul, por otro lado, frío. Em,
pues podemos crear lo mismo, aplicar una luz o crear una nueva y no, pues, empezar a mover cosas y ponerla aquí sí en temperatura, ya cuando empezamos en colores así que se van, vamos a usar el color directamente. Mira, perdona, Sergio, tenemos una duda de Samuel por el chat. Sí, ¿no? O Eh, sea, la del sudor. sí, creo que es lo que Vale, comentaba, vale, vale, vale. que siempre desde el shading es mejor. Ya. Así que, bueno, si queréis, lo puedo enseñar rápidamente. Aquí desde el Hyper Shade, que es donde controlamos las texturas, siempre como lighters es bastante recomendable tocar un poco de look depth, em, porque es lo que nos marca más a nosotros como lighters cómo se va a ver la escena y simplemente para montar nuestros propios shots, aunque estemos usando assets de otra gente, los assets nunca van a ser perfectos, van a estar como o los materiales hechos para Unreal, para videojuegos. em, yo al menos saber crear materiales y cómo conectar las texturas. Ciertos truquitos, digamos, algo como el sudor vendría del roughness, que nos dice cómo, digamos, es brillante. Va a ser el reflejo, si más pulido o más rugoso. Para algo como sudor, pues le queremos bajar eh, aquí también, bueno, no, toco esto rápido porque el masterclass es de lighting, pero si le damos a esta LED aquí en la S, podemos ver la textura, cómo se ve en el personaje. En el roughness, bueno, no sé si cómo de familiarizados estáis con esto, pero cuanto más blanco, más rugoso, más negro, más pulido. Y bueno, con este nodo que es el remap value, yo puedo jugar un poco con el contraste. Si quiero más negro, va a ser más pulido y eso. Esto es mejor tocar de aquí, como, como, como decíamos. Vale, volviendo al lighting, estaba poniendo esto la luz azul, em, que esto es algo, bueno, es el color, el color scheme este de naranja y azul es como el más típico, em, porque sí, realmente es el que funciona mejor. Em, sí que también es el más aburrido porque lo hemos visto 80.000 veces en cine y videojuegos y en pósters sobre todo. Pero, pero bueno, está bien tener algo para dar un poco de compensar un poco la imagen. Vale, bueno, de momento le voy a subir esto para saber qué estoy haciendo. Le voy a bajar saturación porque me he pasado y le voy a dar un poco más a azules, que está demasiado púrpura. Vale, y una vez esto me está dando, vale, otra cosa que sí que quería tocar. Tenemos los light filters que hay tres principales. Hay el blocker, que es, por ejemplo, si yo quiero que aquí no afecte esta luz, pues es como una geometría que yo hago y me tapa. El más común y el más utilizado es el decay, que esto es un poco cargarse el decaimiento natural de la luz, pero se usa muchísimo para controlar lo que estamos haciendo. Eh, vale, el decay este nos permite saber controlar hasta dónde influye la luz. Eh, con el Far Attenuation, pues controlamos dónde acaba distancia. Y a veces, para controlar mucho más, le podemos subir el Far Start, que digásemos, eh, bueno, no sé notar mucho, pero digásemos, si el Far End corta, el Far Start hace que la parte más intensa se acerque más. Entonces, sí, bueno, a mí me gusta ya cómo está, pero con esto podemos controlar que la luz nos afecte solo, por ejemplo, el personaje.
Sí que luego también podemos separar luces de personaje e environment. Em, es más lioso porque em, puedes acabar haciendo que el personaje esté desintegrado. Es más peligroso, pero siempre, por ejemplo, para las luces de los ojos o algo así, puedes poner una luz que solo esté en el layer de personaje. Bueno, voy a dar un poco de vida. Básicamente es empezar a construir. Si una top light siempre ayuda para dar un poco más de decaimiento de arriba abajo. Siempre en un shot es importante, suele quedar muy bien. Esto se puede hacer desde compo también, pero que la parte, digásemos, de la cara sea más iluminada y que haya un decaimiento natural de la luz hacia abajo. Eh, ah, ah. Por ejemplo, aquí le he puesto esta. Oh, pensaba que me había petado. Es realmente cosas muy sutiles. Esto del huevo en cómo lo podemos subir o bajar o ir más al detalle, pero con algo simplemente sencillo que te dé un poco de información suele ser más que suficiente para dar un poco de luz de ambiente. Luego para la luz de la lámpara. eh, Me creé una point light. Vale, se suele hacer una luz para iluminar dentro de la lámpara y para tener más control. Y llegamos a otra. ¿Cuál era? Voy a ocultar todas las luces. Lo que decía. Tenemos una luz em, que nos va a dar, digamos, refleja la lámpara desde el exterior y una la de dentro que nos va a dar la información de luz. ¿Y qué hacemos para afectar esto? Em, ¿Por qué? Así, pues un ejemplo es lo que nos está pasando aquí. Cuando tú tienes una luz muy intensa cerca de una geometría, sobre todo si es especular, nos va a dar fireflies, que es como em, luz indirecta. Digamos, es un punto de luz muy intenso que está emitiendo luz y esto se puede limpiar desde comp, se puede limpiar subiendo los samples, que nos va a dar tipos de renders más largos. em, pero bueno, así tenemos control de cómo se ve. Aquí sí que em, al ser a través de una em, al verse la luz a través de un transmission se va a ver, aunque tengamos el cámara cero, se va a ver el punto de luz. Em, Aquí no nos importa tanto porque bueno, pues le da digamos, puedes fakear un poco que es la esperma. Y con las otras luces, pues no se acaba. Con esto del render region, em, digamos, si no queremos renderizar toda la escena cada vez que, que hacemos un cambio con esto, podemos focalizar en un punto específico y bueno, mucho más rápido. Em, vale, pues a partir de ahí es ir construyendo. Por ejemplo, le puse esta luz aquí porque quería que la mano, que esto que está más cerca de la luz, tener un poco más de información aquí. Em, em, Vale, y luego empecé un poco en el environment, pues em, para que no me quedara totalmente oscuro, algo más como más sutil.
poco de luz que nos rellena, dar un poco de información a estos props que tenemos. Y la otra por el otro lado, un poco por detrás de ella para recortar un poco. Em, Siempre, bueno, es lo que decía, siempre buscar un poco tridimensionalidad de los objetos y aunque sin pasarse porque queremos que la atención vaya aquí. Eh, Luego esto en COM lo podemos llegar a ajustar. Todo lo que sea un elemento de foreground siempre queda guay contrastarlo más. A- Cuanto más background, más de contrastado, lo podemos conseguir con añadiendo atmósfera. Lo que esté al principio en primer plano es donde debería estar la parte más oscura del shot. También para tipos así, em, esquemas de iluminación más basados en un punto de luz, intentar conseguir este vignetting natural con la luz. Eso luego en comp se añade siempre al final un poco más de vignetting. Pero esto es la parte más de staging de la luz. Siempre es a focalizar a la mirada del espectador al elemento narrativo que queramos. Es como el lighters es, digamos, la parte en la que nosotros añadimos al storytelling. Así que la decisión está vendrá de un director de arte que te pasa un color script donde esto ya estará, pero estos conceptos los tenemos que, digamos, interiorizar como lighters. Eh, por eso siempre es el plus que si, si aparte de hacer el shot bonito consigues dar el plus este de storytelling, como artista siempre ganas muchísimos puntos. Y- Mm, vale, luego venía la parte de volumétricas. Esto se puede hacer mientras trabajas, tener las luces mezcladas, o sea que cada luz, si quiero que tenga volumétricas, ponerla aquí y luego separarlas, pero siempre si se ordenadas desde el principio, luego será más fácil. Em, y bueno, las volumétricas se usan mucho para dar atmósfera y para un poco para separar elementos también. Aquí le hice, bueno, pues uno para la lámpara, que me da, bueno, estos rayos de sombra que molan bastante. Em, y luego, bueno, casi no se ven. Me está haciendo algo. A ver. Bueno, con esto puedo subir la exposición de si quiero una luz que está muy oscura, quiero ver qué está haciendo. Desde aquí lo puedo subir a exposición y luego volver aquí. Em, vale, bueno, Maya me está creo petardando un poco porque eso se debería ver. Y luego otra para el exterior, em, para reforzar. Cuando tenemos cristales y cosas así, muchas veces lo que se hace es renderizar sin cristal el personaje, digásemos el asset, renderizarlo sin cristal y luego renderizar una layer aparte solo de cristal. Em, ¿Por qué? Porque el transmission siempre incluye lo que va. Si yo en la layer de personaje solo tengo el personaje, si está el environment con el aunque esté el primary visibility desactivado, se va a ver a través de un cristal. Y para compo puede ser lío. Entonces es mejor a veces quitarle el cristal para que se vea el agujero y luego encima de eso separarle una layer aparte y componer encima de eso. Que es lo que quería explicar a continuación. Una vez tenemos el lighting más o menos encuadrado, em, podemos empezar tema de, bueno, dos cosas. Una es aquí, los AOBs y light groups.
Si me voy otra vez al render, cojo una luz. Aquí tenemos un apartado, se llama Light Groups. Esto es para separar las layers para tener en comp en diferentes, digamos, grupos. Si yo quiero todas las luces que sean key, que son, o todas las luces que vienen de aquí, las puedo agrupar con, y hacemos un light group, le pongo el nombre en esta sección, todas las rims azules les he llamado rim, las de keys les he llamado key, y cuando vamos al render, vale, tenemos las luces agrupadas por todas. Aquí he puesto el HDRI, aquí he puesto todas las luces de fondo, aquí he puesto la key light y aquí he puesto la luz de la lámpara, aquí las rims azules y la top separada. Esto nos va muy bien para en comp poder rebalancear. Pues si luego en comp vemos que nos ha quedado este demasiado bajo, nos ha quedado las keys demasiado bajas, le puedo reañadir luces para em, digamos, puedo rebalancear desde el compositing sin tener que renderizar la imagen, que va a ser mucho más lento. Esto se crea, bueno, em, aquí, si yo a estas luces les quiero llamar key, pues le pongo key, aquí le pongo key, o le voy a poner key 2 porque ya tengo. Y perdón, desde Render Settings, en el apartado de AOBs, le puedes dar Add Custom. Y esto sí poner RGBA, importante, y el nombre de tu light group que has creado. Y eso automáticamente ya te debería generar em, el light group. Tenemos aquí y lo tenemos separado. Em, vale. Luego, para comp siempre hay que añadir un montón de. Os voy a quitar para enseñar. Estos son los IOBs que vienen por defecto en Maya y son cosas de utility para luego en comp pues, hacer máscaras de posición, que es, digásemos, puedes pegar una máscara, digásemos, si quiero una máscara en la nariz, pues con el position se la puedo pegar, entonces si el personaje se está moviendo, esa máscara va a seguir al personaje, sin tener que hacer rotos, sin tener que animar rotos y todo eso. Entonces, los que suelen ser útiles son el normal, el position, el pref, y el position es, digásemos, un valor global de toda la escena, el pref es por asset. El Z, esto es lo que nos hace siempre el de focus, el, el foco de cámara se añade en comp, nunca desde render. Em, a no ser que tengamos, no sé, una render farm de la NASA. Em, y luego estos pases, siempre para poder separar o quitar cosas, hacer como cosas, quitar ruido, es importante tener el direct y el indirect. El indirect son los rayos directos de la luz y el indirect son los rebotes. Los que suelen valer son el diffuse, el specular, importante, transmission, eh, los criptos, estos son de utilidad, em, es para hacer máscaras por geometría en comp. Básicamente le da un color a cada asset y si yo quiero que la piel, por ejemplo, en comp, subir la exposición, pues puedo hacer con el cripto, seleccionar esto la imagen y poner una exposición o subirle el color, cambiar el color.
Eso sí que tendría que meterme en comp para explicarlo bien, pero estos AOV siempre se usan. Em, vale, me estoy dejando. Y ya está en principio. Emission, si tenemos algo que alguna geometría o una textura que esté emitiendo luz. Eh, Opacity a veces al subsurface. Personajes con piel eh, siempre es importante. Y voy a meter estos que son los típicos. Y bueno, esto no se va a ver bien porque, pero bueno, es un pase de posición cada valor es que la posición en el píxel en 3D. El PREF es por asset, el normal es eso, las normales a donde apunta la cámara. Eh, el teta no se va a ver porque los valores muy altos, hay que llevárselo a Nuke y bajar la exposición a tope para verlo. Pero aquí vemos el pase diffuse y direct, es los rayos directos. El indirect es el rebote. El indirect siempre es el que tiene más ruido y es donde podemos poner un denoiser luego en comp. Pero bueno, en este momento queda solo con que hay que añadirlos. Aquí en el transmission siempre se nos van a quedar los ojos, porque los personajes suelen tener como una córnea transparente. Y es una buena forma el transmission de isolar los ojos. Em, ¿Qué más? Vale, layers, lo último. Para crear layers esto es para separar por capas. Es para hacer el compo, siempre se compone, em, se separa environment de personajes em, y luego suele haber una capa de efectos, una de volumétrica. Y eso nos soluciona bastante, nos ayuda bastante en comp. Em, vale, simplemente para hacer esto, eh, creas un grupo, una layer nueva, em, por ejemplo, para el personaje, voy a marchar dos. em, y aquí están las colecciones. Aquí pone la geometría, digásemos la geometría queremos que se vea. Aquí es donde viene lo de organizarse en carpetas, porque te facilita mucho esto. Em, con el botón de en medio arrastras. Em, Luego hay que crear otra colección que sea em, Geo, em, le podemos llamar, no sé, se puede llamar Phantom o Prim Visibility. Esto lo que quiero aquí es que no se vea en la layer, o sea, no esté la información, no esté el environment, pero para tema de iluminación indirecta y de sombras, quiero que afecte al personaje. Entonces, lo que se tiene que quitar simplemente es el primary visibility que se llama, que es el rayo el principal. Desde aquí, por ejemplo, no quiero que se vea ni el environment ni el environment foreground. Y aquí lo que hay que hacer es seleccionar un asset de lo que está aquí, solo uno. Em, Vas a Shape, en el Attribute Editor, a Arnold y... Bueno, aquí ya está desactivado porque, perdón, visibilizo la layer donde quiero. Botón derecho y le digo Create Absolute Override for Visible Layer. Esto va a afectar a todo lo que esté, todos los assets que estén aquí. O sea, solo hay que hacerlo con uno. Y aquí lo desactivo. Y con esto ya se me va a ver, digásemos, negro todo el environment y pues, el personaje. Em, vale, después hacer una ley de mate que recorte, pero aquí en esta escena no es necesario. Y luego una última collection sería las luces que no quiero en esta layer, que en ese caso serían bueno, esto lo voy a meter aquí. Sería las volumétricas.
Y aquí lo mismo, selecciono lo que está aquí, cojo una luz solo, me voy al display y aquí es el visibility. Y le doy mismo, override y ya. Y con esto ya está. Em, ya vemos que se desaparece en la escena cuando le doy esto. Así está funcionando. Y antes con esto, pues me creo mis layers. Em, vale, pues una para personaje, una para environment. La de environment, pues pondría lo que quiero que se vea environment, lo que no quiero que se vea char y environment foreground. Y lo mismo, lo volumétricas. En la de environment foreground, al revés. Em, quiero que se vea de environment foreground, no quiero que se vea el environment y el char. Y que no quiero que se vea las volumétricas. Y en la de volumétricas, al revés. Em, aquí hay que poner toda la geometría, porque quiero que se vea todo. Y quito todas las luces, menos las volumétricas. Y esto, como se ve luego en el render view, si esto, luego aquí es la master layer, aquí cuando renderizamos, acordarse de quitarlo o nos va a renderizar la master layer y que no queremos. Eh, queremos que nos renderice pues, las layers, aquí escogemos. Entonces ahora estoy visualizando la layer de personaje. Eh, vale, no se me está viendo esto. Mm, no sé por qué me está fallando ahora. Debí tocar algo durante... Algo. Debí tocar lo que os decía, el cámara. Esto. Por eso se me está viendo en el render, porque tenía la cámara, los samples de cámara uno. Entonces aquí tengo mi personaje separado. Y esto para cómo me lo voy a poder traer de separado y luego por tema de como final de focus, pues todos los elementos es mejor separarlos. Y por tema de edges y vale, aquí puedo ver mi alfa, que esté bien, que cuando esté negro. Y tenemos esto, el luminance, va bien para, a veces el color engaña y va bien como para saber si la escena está balanceada, em, poner esto en luminance para en blanco y negro, pues saber si los valores desde la luz a la sombra funcionan bien, em, que lo que más, por ejemplo, aquí el foco de luz es esto, pues lo más blanco es alrededor de la lámpara. em, y bueno, esto para UFX va bien cuando tienes que hacer integración, digásemos, comparando un plate, cuando tienes que estar como súper, súper, súper exacto, vas por canal de RGB separado para saber que el color que estás usando es perfecto. Entonces, así comparar, pues, el nivel de rojo me machea con el del plate, pues, o está demasiado elevado, demasiado oscuro, pues lo compenso. Lo mismo con el green y lo mismo con el blue. Em, em, pues sí, aquí tengo mis layers, pues la de personaje, la de environment, todos mis elementos por separado y siempre hay que comparar con el master layer para saber que no nos hemos dejado nada o que nos está cambiando el lighting. Aquí mi foreground y por último mi mis volumétricas. Vale, una cosa que me he dejado, para que se vean las volumétricas hay que venirse aquí
a Arnold Renderer en Environment. em, Esto por defecto está vacío. Hay que añadirle una, una Atmosphere Volume y esto ponerlo a 1. Bueno, no, realmente a 1 no, va a ser muy fuerte. Esto nos va a dar el volumen. Una cosa mala que tiene Arnold, aquí hay que bajarlo, pues como veis, que ha de ser un valor súper, súper bajo. El Arnold tiene un defecto que los light groups no funcionan con las volumétricas. Se puede solucionar em, creando un volumen de efectos, y entonces con eso sí que nos funcionará los light groups. Pero de momento eso lo dejo para una clase más avanzada. Lo que se puede hacer es, en vez de tener el color que hacemos de la luz, para nuestras volumétricas, tener un color RGB. Cada volumétrica, pues una en rojo, otra en verde y otra en azul. Esto lo que nos va a permitir en comp, pues es tenerlas separadas y darle el color desde comp. Pues esta luz la tendré en el canal rojo, esta luz la tendré en el canal verde y esta luz la tendré en el canal blue. Es una forma de sortear que no funcione bien los light groups en Arnold. Y ya por último, pues tema de sampling. Cuando queremos ponernos a renderizar, pues empezar a tocar cosas para si tenemos noise. eh, pues en mi escena la mayoría de noise venía del cristal, pues subir esto. El subsurface de la piel del personaje va a ser más de noisy. em, El auto sampling lo que va a hacer es dedicarle más tiempo a las zonas más ruidosas y menos a las, digamos, menos problemáticas. Esto nos puede ayudar a salvar tiempo. Para las Fireflies, a veces con el clamp, esto nos puede clampear los valores súper altos que se nos van de escala y te quita las Fireflies, pero a veces si vas muy bajo y bajas esto mucho te puedes cargar el lighting. El transmission, esto es para que muchas veces aparece que los cristales, las cosas transparentes, salen oscuras y es porque esto está demasiado abajo. Em, entonces, digamos, los rayos no pueden penetrar suficientemente para dentro de una geometría con transparency y nos va a quedar negro. Voy a tener que ir al enseñarlo bien. Y eso es porque no tiene suficientes ray depth. Joder, quitar esto porque va a ver como un circo ahora. ¿Veis? Ahora se me ve negro completamente. Y es porque necesito más rayos. No sé, uno no es suficiente porque es un doble cristal. Dos todavía no. O sea, puedo ver lo que hay dentro, pero no puedo ver lo que hay al otro lado. Y al final aquí ya se hace cuatro, así normalmente. Ah, vale, pues desde aquí podemos un poco. Esto ya es. Normalmente no viene seteado ya. Normalmente al final a lo mejor hay que hacer un poco de optimización si hay tipos de renders muy altos. Normalmente el estándar suele ser para un personaje unos 15 minutos por frame, como mucho, aunque 15 ya es muy alto. Puede ser unos 5 minutos. Para environment, pues un environment sencillo con esto no debería llevar casi nada, pero nunca pasarse normalmente de los 45 minutos por frame y las volumétricas también deberían ser rápidas. Pues creo que en esto de momento termino por hoy, que se nos acaba un poco el tiempo y
Si tenéis así más alguna duda de alguien en específico, pues tenemos un poco de tiempo, creo, Sí, quedan para 5 contestar. minutitos. Yo estaba a puntito de avisar de Sergio de que llegábamos a media, que no pasaba nada, si nos pasábamos un poquito del tiempo, pero bueno, súper bien calculada. A ver si hay Vale, alguien que tenga alguna duda ahora al final. Pero bueno, el tiempo es estupendo. hemos- Sí. le he clavado un poco, bastante. Estaba preocupado por eso, de a ver si me quedaba corto o me pasaba. Nada, 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 Pero, clavada. Que va, estupenda. Y además ha estado súper guay. bueno, La merci. masterclass, o sea, me encanta el trabajo, el proyecto final, cómo ha quedado. No tiene pinta de que haya ninguna duda porque no voy a escribir a nadie por el chat. Así que, pues, no sé, si damos por finalizada con esto la masterclass, me parece un trabajazo en proyectazo lo que te ha quedado increíble, ¿eh? Merci, merci. Muchas gracias. Ah, mira, te escribe por ahí Samuel, que todo muy bien, gracias, muchas gracias a ti, Samuel. Gracias. Pues nada, chicos, con esto damos por finalizada la masterclass. Desde Movie School, os queremos dar las gracias a todos por habernos acompañado en esta masterclass de la indie cinematográfico impartida por Sergio Grana. Y nada, Sergio, muchas gracias a ti por este pedazo de masterclass. Ha sido súper interesante verte trabajar en directo. De verdad, una clase estupenda, súper bien guiada, con consejos muy útiles. Mira, te escriben por el chat, quedó increíble. Muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Gracias a todos. Esperamos que hayáis disfrutado todos de la sesión, que os haya inspirado y sobre todo que hayáis aprendido. Y bueno, nada, a lo largo de la semana que viene, encantada de volver a verte la cara. A lo largo de la semana que viene pondremos a vuestra disposición una grabación, ¿vale? De esta masterclass para que la podáis volver a disfrutar cuando queráis. Y nada, os lo hemos pasado por el chat. Si os interesa formaros en Lightning, tenemos un curso que imparte Sergio Grana y os invitamos a explorar nuestro curso especializado en Lightning. Así que nada, muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un placer compartir, bueno, que compartieras tus conocimientos y este ratito con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Espero que os haya ayudado, que os haya gustado y eh, muy Sí, contento también. Primera masterclass y espero que haya salido bien. Y sí, yo creo que ha salido muy bien del paso, ¿eh? O sea, ha quedado un proyectazo. Daba gusto verte trabajar. Muchas gracias a todos, chicos. gracias. Hasta la próxima, chao. Adiós.